yo quiero compartir hoy en esta noche basado en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo compartir algo siempre sin nunca usar la palabra de Dios. Entonces voy a compartir, vamos a comenzar haciendo nuestra oración. Vamos a pedir al Señor para que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestros ojos, lo que tenga que abrir en nuestra vida, para que podamos estar siempre dispuestos a empaparnos sobre todo de la palabra de Dios. No sé si ustedes sepan que el día de hoy es día de San Agustín. ¿Sí sabían o no sabían? No. Pues hay a puras señas o a puros, nos vamos a ir entendiendo, pero San Agustín pues tenía muchas frases muy interesantes, y muchas de ellas pues se quedaron grabadas pues en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y es muy importante darnos cuenta lo que San Agustín siempre nos enseña, y la gran riqueza que él nos dejó dentro de la iglesia, porque es uno de los que tradujo la Biblia a latín, y después de ahí se empezaron a hacer muchas traducciones, pero fue gracias a él. Y una de sus frases de él es: ama y haz lo que quieras. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por la misericordia que siempre nos tienes. Te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros, Señor, y que a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, podamos nosotros reafirmar, Señor, lo que tú quieres y tienes para nosotros. Te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, iluminados por la palabra de Dios, podamos aprender día a día, Señor, porque sabemos que cuando nosotros oramos, tú nos escuchas, pero cuando leemos tu palabra y la meditamos, nosotros te escuchamos. Bendícenos siempre, ilumínanos, permítenos tener ese fervor, Señor, de evangelizar, pero sobre todo de experimentar, Señor, siempre, cada día tu amor, y aunque no lo sintamos, aunque no lo experimentemos, sentir y estar seguro, saber, Señor, que tú nos amas y siempre nos amarás, Señor. Gracias por todo. Bendice a esta comunidad, bendice a esta diócesis, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada líder, Señor, que abre su corazón para aprender y para escuchar tu voz y tu palabra. Bendícenos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como muchos han experimentado, el predicar frente a una pantalla, ante una computadora, pues no es lo mismo, ¿no? Siempre es bonito interactuar con las demás personas, platicar, convivir, preguntar. Entonces, para nosotros los que compartimos esto, siempre es un poco doble reto o triple reto el poder comunicar. Creo que es un poco más difícil de pronto poder comunicar por medio de una pantalla, pero al final de cuentas el Espíritu Santo es el que habla, el que trabaja, el que obra, y con un mensaje positivo que tú en esta noche aprendas, el Señor va a estar satisfecho, yo voy a estar satisfecho, pero sobre todo tú vas a estar bendecido porque te abriste a la palabra de Dios. Amén. Entonces el tema que para compartir en esta noche se llama amor, entrega y servicio, ¿no? Entonces yo quiero más que nada el que podamos reflexionar, meditar en este proceso de evangelizar, de amor, de entregarnos y de poder servir. Muchos ya tenemos muchos años en el servicio. De verdad llega el momento en que sientes que es una rutina, sientes que te cansas, sientes que ya no tienes el mismo fervor que tenías al inicio, sientes que ya vas a tirar la toalla, que ya vas a mejor renunciar y dedicarte a otra cosa. O sea, nosotros los viejitos, de verdad que tenemos luchas, cuando empezamos con muchas ganas, con muchos deseos, con mucho sacrificio, esfuerzo, renuncias a tu trabajo y cooperas y pides un día para llegar temprano al retiro y tantas cosas que hacemos, pero llega el tiempo en que eso cambia, y eso es natural, son procesos que vivimos, pero lo que nunca va a cambiar va a ser el amor de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que reflexionemos sobre el amor, entrega y servicio. Y como yo te decía, San Agustín, algo muy importante para que tú puedas tener este concepto en tu vida, que lo vamos a ver en tres partes diferentes, lo mismo que lo veía San Pablo. San Agustín, tanto como el documento del Papa de la guía del Evangelio, le da tanta importancia al ser humano, a la persona, al hermano, al otro.
Y San Agustín, una de sus frases decía, aprovechando que es el santo de hoy, decía, necesitamos al otro para ser nosotros. Necesitamos al otro para ser nosotros. Entonces, ¿cuánto de ustedes, cuántas veces nosotros hacemos un servicio, hacemos un favor, hacemos una caridad, hacemos un acto de amor hacia otra persona y tú estás bendiciendo a alguien, pero al mismo tiempo sientes una satisfacción, sientes el haber cumplido, el haber hecho por alguien, y es algo bien importante? Entonces San Agustín lo presenta de esta manera: necesitamos al otro para ser nosotros. ¿Para qué somos llamados? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro llamado? Tenemos que servir al otro. Y el examen final, tenemos un Dios tan bueno, pero tan bueno, que nos da las preguntas del examen final con todo y respuestas. ¿Sí saben cuál es el examen final, verdad? ¿Sí se la saben o no se la saben? Ahí vienen las respuestas. Evangelio de San Mateo capítulo 25 dice: tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y te relata, ¿por qué? Porque le dicen: Señor, ¿cuándo lo hicimos? No me acuerdo qué pasó, dónde me perdí. Y Jesús se lo presenta así, tan sencillo. Cuando tú se lo haces a otra persona, o tú le haces algo positivo, bueno, bendecido a otra persona, se lo estás haciendo al mismo Jesús. Esas van a ser las últimas preguntas, o va a ser el examen extraordinario final, pero gracias a Dios tenemos la respuesta. Y es servir al otro. Un acto de amor, como tú lo quieras llamar, una expresión de amor, una sonrisa, ser caritativo, ser amable. Y tener amor hacia los demás no necesariamente significa de, ay, siempre estoy sonriente, siempre estoy feliz, siempre estoy contento y miren qué alegre estoy. No, porque no todos tenemos esa misma personalidad. No se trata de tener personalidad. Ay, ese mira qué amoroso es porque siempre se comporta de esta manera. Mira, ese está bien amargado, ese está bien enojón, ese ni le pidas favores. Pues no. O sea, no se trata de la personalidad, del físico. ¿Por qué? Porque yo me considero que no tengo una buena personalidad. La mayoría de la gente me conoce a la primera, a la segunda, y como que caigo mal. Ay, ese Miguel tiene cara de enojado. Es malo. Ay, mira la mirada. Ay, mira cómo habla, es bien agresivo. Pero ya cuando me van conociendo, hasta me invitan a comer, me traen regalitos y no sé qué. Y entonces, pues, no dejarnos llevar por eso, ¿no? Y lo más importante, nosotros como cristianos, como evangelizadores, porque lamentablemente yo te invito para que disiernas los videos que ves en YouTube, los videos que ves en Facebook, la manera como tú estás alimentándote por medio de otras predicaciones de otras personas. Hay que analizar. O sea, una persona que es ofensiva, una persona que condena a los demás, una persona que es capaz de atacar públicamente al otro, una persona que se la pasa y es triste, ¿no? Antes el pleito era entre católicos y no católicos. Lamentablemente ahorita hay pleito entre católicos contra católicos, entre hermanos contra hermanos, por cualquier razón, por cualquier tema, pero eso es muy lamentable. Entonces, cuando tú oyes a un predicador que ataca, que ofende, que lastima, que calumnia y que condena al otro, tú debes de discernir, o sea, ¿dónde estamos? ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 13, lo mismo que el libro de la guía del Evangelio nos dice: en eso reconocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a otros. En eso reconocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a otros. Y me gusta mucho cómo lo presenta el Papa Francisco. Ahorita se los voy a buscar, porque dice así, escúchalo, ojalá que lo hayas leído, pero dice que todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento mutuamente y cómo se acompañan, porque en esto reconocerán que son mis verdaderos discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Ese es el documento del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, en el número 99. Dice que todos se queden admirados cómo se aman unos a otros. ¿Por qué? Porque es la manera que van a reconocer que somos discípulos. No por lo que sabes, no porque cantas muy bonito,
no porque predicas muy bonito, no porque tienes muchos seguidores en Facebook o en YouTube. No, ¿de qué manera eres capaz de amar al otro? Y eso es lo importante. Así de que el servidor tiene que mirar al hermano como una oportunidad de servir y una oportunidad de amar. Por eso es bien importante el amor en el servicio. Así de que si tú ves por ahí algún predicador muy agresivo, muy ofensivo, muy condenativo, usando palabras muy mal, digo, vamos a orar por él. Me gustó mucho. Igual hay un caso ahorita de un sacerdote que dejó la Iglesia Católica y todo el mundo luego empezó a atacarlo, a condenarlo y bla, 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 y se llenó luego YouTube y Facebook en contra de ese sacerdote. Y me gustó muchísimo la carta que escribió su obispo refiriéndose al sacerdote, lógicamente dando las explicaciones, lo que pasó, de dónde venía, a dónde se fue, de pronto cuáles eran sus intenciones, pero al final el obispo de este sacerdote de una diócesis de aquí de Estados Unidos, muy cerquita de nosotros, no les voy a decir quién, pero dice, oremos por el Padre para que regrese al seno de la Iglesia Católica. Esa fue su petición final. Oremos por el sacerdote para que regrese al seno de la Iglesia Católica. Y a mí eso me sorprendió, me llenó mucho de alegría, porque cualquiera, no, pues no lo inviten, no lo oigan, cierren las puertas, condénenlo y empiécenlo a quedar mal y a quemar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque salió de la iglesia. Entonces es un problema que se nos ha venido desde hace mucho tiempo, pero nuestra actitud como cristianos es esa. Vamos a orar para que regrese al seno de la iglesia. ¿Alguien se fue del grupo de Jóvenes para Cristo? Vamos a orar para que recapacite y regrese. Y ya te peleaste, te enojaste, y entonces a mí me duele mucho. Y a veces digo, así son los procesos, pero a mí me duele mucho cuando se tiene que destituir a una persona de nuestras comunidades, porque no deberíamos de llegar a esos extremos, pero muchas veces tiene que ser así, pero de eso no deja de dolerte. Cuando a ti te alegra el mal del otro, ojo, ojo, ojo. Cuando a ti te alegra cuando condenamos o quemamos al otro, ojo, porque nuestra proyección como seres humanos es cómo se aman los unos a los otros. Amén. Vamos bien. Bueno, quiero compartirte algo muy importante. Uno de mis santos favoritos, y a lo mejor es el más favorito de todos, es San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo, podemos decir que era muy bueno, pero también fue malo. Y son de esas veces que dices, por fin, ¿ama o no ama a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Pablo o Saulo amaba a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Saulo amaba a Dios? Sí. Ok, entonces si Saulo amaba a Dios, ¿por qué fue capaz de pedir cartas, permisos para perseguir a los cristianos y encarcelarlos? ¿Por qué si Saulo amaba a Dios, por qué se quedó muy concha cuando mataron al primer mártir cristiano? Que si Saulo amaba a Dios, ¿por qué tenías esas actitudes? Entonces siempre hay un antes y un después. Y San Pablo es uno de las personas que tenía mucho conocimiento y amaba a Dios a su manera, pero a lo mejor le faltaba la experiencia, el encuentro. ¿Por qué? Porque San Pablo todo lo que tenía y sabía y conocía era intelectual, el maestro de la ley, conocía los preceptos. O sea, San Pablo era el mejor, pero le faltaba tener la experiencia. Entonces nosotros podemos saber mucho, conocer mucho, ser los mejores, pero si no tenemos la experiencia, el encuentro con Cristo, ojo también esa parte. Entonces Pablo tenía un objetivo, y su objetivo de Pablo después de su encuentro con Dios es anunciar el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque San Pablo vivía bajo la ley. Para Pablo lo más importante era la ley, cumplir la ley y obedecer la ley y seguir la ley, y el que no esté bajo la ley, pobre de ellos. San Pablo con su espada, órale, vas para afuera. Pero San Pablo después de su encuentro con Cristo, ahora ya es el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque San Pablo tuvo una experiencia. Y San Pablo después nos decía que evangelizar ya no era únicamente un privilegio, como a él se le fue dado, sino es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces nosotros, tú, pregúntate, ¿cuál es tu objetivo?
estar en la comunidad de Jóvenes para Cristo, ir a la iglesia, ¿cuál es tu objetivo? Debes tener un objetivo a corto o a largo plazo. Oh, quiero aprender a predicar, quiero aprender a cantar, quiero aprender más de la Biblia. O sea, ¿cuál es tu objetivo? San Pablo lo tenía clarísimo. Anunciar el Evangelio de la gracia. Y San Pablo lo dice también en estas palabras. ¿Por qué? Porque igual estamos ante un problema donde nos estamos dejando llevar por las revelaciones, las profecías, los casos extraordinarios, tantas cosas que no digo que no sean verdad. Pero San Pablo decía, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente al que yo ya les he predicado, fuera. Dice, aunque yo mismo viniera a predicarles un evangelio diferente al que ya les he predicado, San Pablo dice, fuera, anatema. ¿Por qué? Porque San Pablo se convirtió muy celoso del Evangelio de la Gracia. Entonces nosotros a veces le hacemos más caso a una profecía, a una revelación, a una mística, a un sacerdote que dijo que no sé qué le pasó. Digo, sí, cierto, puede pasar, el Señor se manifiesta de mucha manera, pero la verdad plena la tenemos en Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El que derramó la vida por ti se llama Jesucristo. El que entregó su última gota de sangre por ti se llama Jesucristo. Entonces San Pablo lo tenía claro y era su objetivo. Entonces no nos dejemos engañar. Y San Pablo le dolía, decía, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. San Pablo tenía una motivación porque tuvo un encuentro. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Tenía una motivación que lo llevó a cruzar mares, que lo llevó a hacer muchos viajes, que lo llevó a tener muchos problemas. O sea, San Pablo, una aventura impresionante que llevó, pero porque tenía una motivación. Al final de cuentas, cuando Pablo está muriendo, todos lo abandonaron. Él está en Roma. En Roma había comunidades cristianas. En la carta a los romanos, San Pablo les da uno de los mejores mensajes, donde les habla sobre el amor, ni la persecución, ni el hambre, ni la enfermedad, ni tanto que San Pablo les decía. Y en el momento cuando más lo necesitó San Pablo, tuvo que de dirigirse a Timoteo y le dijo, tráeme mi abrigo. ¿Por qué? Porque ni los propios romanos en ese momento lo ayudaron. Su final de San Pablo, podemos decir, fue muy, muy triste, pero él siempre tuvo una motivación, porque sabía que Cristo, y lo decía en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Todo lo que hizo San Pablo era su motivación, porque me amó y se entregó por mí. Ahora, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a evangelizar? ¿Qué te motiva a conectarte todos los jueves, los viernes, los lunes, el día que te tengas que conectar? O sea, ¿qué te motiva el poder ya reencontrarte nuevamente con tu comunidad, como nosotros lo vamos a experimentar este próximo sábado? O sea, ¿cuál es tu motivación? Pablo tenía su motivación. Y Pablo sobre todo tenía una visión, un plan de salvación, un deseo de Dios. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese era el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Esa era su visión de Pablo. Y como Pablo sabía mucho de ley, sabía de cultura, sabía de geografía, sabía de Biblia, sabía de... O sea, Pablo estaba súper dotado de tantos regalos que Dios le regaló y lógicamente que él cultivó y que él hizo crecer. Pero San Pablo con todo ese conocimiento tenía una visión, capaz de formar comunidades, capaz de delegar personas, capaz de pelearse con Bernabé, capaz de tantas cosas que San Pablo hizo, tenía una visión. Entonces, si San Pablo fue capaz de hacer todo lo que hizo, porque tenía una visión. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué visualizas tú como persona haciendo? ¿Cómo visualizas tu comunidad?
¿Cómo visualizas evangelizar después de la pandemia? ¿De qué manera lo vamos a hacer ahora? San Pablo tiene una visión. Entonces, 3 cosas: objetivo, motivación y visión. ¿Vamos claros? Y nada más quise dar estas 3, ¿por qué? Porque quiero también pasar a otras 3 cosas diferentes. Y vamos a cambiarle aquí. ¿Por qué? Porque ahora para ti y para mí, San Pablo tuvo esas 3 cosas. Ahora tú y yo, ¿de qué manera lo vamos a hacer o lo queremos hacer? Acuérdense que estamos hablando del amor, entrega y servicio. Primero que nada, vamos a recordar algo que ya todos sabemos desde hace mucho tiempo, desde que dimos un tema, oímos las prédicas y eso ya lo sabemos. Lo que aprendimos en el tema del amor de Dios. Y sobre todo los pastores que tenían que memorizar los textos bíblicos. Primero que nada, el primer paso o el primer punto para ti, o la primera llave para ti, es sentir o saber que Dios te ama. Son 2 cosas diferentes: sentir y saber que Dios te ama. Eso es muy importante. San Pablo lo sabía, pero también lo experimentó. Y esto lo aprendimos muy bien. El profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. ¿Y qué es eterno? Para siempre. Por siempre. Desde el inicio hasta el final. Con amor eterno te he amado. Isaías capítulo 54, capítulo 10 dice: mi amor de tu lado no se apartará. Se podrán mover las montañas, se podrán vaciar las aguas, podrá haber un temblor, podrá haber una epidemia, te dio la enfermedad, perdiste tu trabajo, tu economía se vino abajo. O sea, cualquier cosa que estés pasando, que hayas pasado o que vayamos a pasar, recuerda lo que dice Isaías 54. Se podrán mover las montañas, pero mi amor por ti jamás se apartará. Saber, sentir que Dios te ama. Y el Salmo también dice: si mi padre o mi madre me abandonaran, Dios no me abandonará. Es el intelectualmente o saberte que Dios te ama. Pero ahora, ¿lo has experimentado? ¿Lo estás viviendo? ¿Por qué? Porque sabemos todos totalmente que si tú no te sientes amado, si tú no eres amado, va a ser muy difícil que también puedas amar. Y eso se aprende. Y eso ahorita que tenemos hijos chiquitos, sobrinos, que todavía lo podemos rescatar, hagámoslo. Enseñémoslos a nuestros hijos a amar. Les enseñas a muchas cosas, pero a veces no les enseñas a amar. Yo así muy vagamente y me pongo a pensar: ¿cuántos abrazos me dio mi papá? ¿Cuántos abrazos me dio mi mamá? ¿Cuántos besos me dio? ¿Cuántas veces me dijo que me amaba? ¿Cuántas veces me apapacharon? O sea, a lo mejor ninguna que yo me acuerdo así conscientemente. Entonces es muy difícil para nosotros poder amar si nunca fuiste amado. Es muy difícil expresar el amor si nunca te enseñaron a expresar el amor. En la transfiguración, en el bautismo de Jesús, las palabras importantes que Dios le dice a Jesús y Dios te dice a ti: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Dios era capaz de decirle a su Hijo Jesús: este es mi Hijo amado. Y a ti y a mí también nos dice hoy: eres mi Hijo amado. Debes de saberlo y debes de creerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de amar, andamos un poco perdidos. Entonces, primer paso, sentirte, para que podamos ser líderes con amor, entrega y servicio, tenemos que saber que somos amados de una manera o de otra. ¿Vamos bien? Segundo, primera parte era saber, ¿ok? Que Dios te ama. Siguiente, sentirte amado y valorado. O sea, ya lo sabes.
ahora lo sientes, estás consciente que eres amado y eres valorado. Y aquí te quiero preguntar algo, no me vas a contestar seguramente porque todos estamos en mute, pero igual, piénsalo de esta manera, piensa si lo has visto de esta manera. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una pregunta, una persona que me pueda contestar, ¿quién eres? A ver, alguien que diga yo, ¿quién eres? En lo que le tomo a mi agüita. ¿Quién dice yo? Nadie me contesta. Yo Angélica, soy hija de Dios. usted es hija de Dios. Alguien más que me conteste, ¿quién eres? A ver, alguno más, ¿quién eres? ¿Nadie? Imagen de Dios. Una imagen de Dios. Perfectamente bien contestado. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente, ¿quién eres? Lo primero que dices, tu nombre. Entonces, tú no eres Miguel Urieta. ¿Quién eres? Oh, el esposo de Linda. ¿Quién eres? Oh, el que canta en el coro. ¿Quién eres? Oh, soy el predicador. ¿Quién eres? O sea, nosotros tenemos muchas definiciones alrededor de nosotros de quiénes somos, pero lo principal es que somos hijos de Dios. Dice Génesis 1:26, a imagen y semejanza. A imagen y semejanza, y no que nos parezcamos físicamente, sino que somos capaces de ser creadores como Él, de amar y de servir. ¿Quién eres? Ahora te pregunto nuevamente, ¿quién eres en la comunidad? ¿Quién eres en la comunidad? ¿Eres importante o no eres importante? ¿Te sientes importante o no? ¿Te sientes útil o no te sientes útil? ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque la otra parte también, lamentablemente, y lo vamos a ver ahorita lo que dice Alegría del Evangelio, a veces, igual como decía al inicio, nosotros catalogamos a la gente por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que viste, pero tiene que ser valorado como hijo de Dios por ser criatura de Dios. Alegría del Evangelio número 264. Dice así. 274, ahí se me pasó ¿dónde está? Ya se me perdió. Acá estamos. Listo. Dice así, miren, lo que dice bien importante. Dice, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él nos mueve a amarlo cada vez más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo o de hacerlo conocer? Dice el Papa Francisco, la primera motivación para evangelizar es el amor que hemos recibido. Esa es la primera motivación, el amor que hemos recibido. Esa experiencia de haber sido salvados que nos mueve a amarlo, dice cada vez más y más. Pero, ¿qué amor es aquel que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo o de hacerlo conocer? ¿Qué tipo de amor es eso? Y tú que eres papá y eres mamá, lo sabes perfectamente, porque digo, a mí a veces, a lo mejor yo puedo ser de esos también, pero igual, somos humanos, pero hay muchas personas que, cómo se la pasan presumiendo a sus hijos. Ay, cómo los promueven, ay, cómo los elevan, ay, cómo... Y qué padre, ¿no? Yo creo que cualquier papá cuando celebra los logros de sus hijos, cualquier papá, cualquier mamá se siente orgulloso de los avances que sus hijos tienen, y eso que es bueno, perfecto, pero hay personas que de pronto exageran y lo sacan de la realidad. Y dice el Papa Francisco, ¿qué amor es aquel que no quieres promoverlo, que no quieres compartirlo, que no quieres
hacer que los otros también amen a quien tú amas. Esa es la motivación. Y eso lo vemos muy claro en el hermano del hijo pródigo, San Lucas capítulo 15, versículo 28. San Lucas 15, 28. Vamos a leer lo que nos dice, porque es muy lamentable. Todos nos enfocamos en el hijo que se fue y que regresó y que qué padre. Pero fíjate qué mentalidad y qué experiencia y qué manera de vivir este hijo, sentirse únicamente como un trabajador. Era hijo del dueño, era hijo del que tenía mucho ganado, muchas riquezas y lo que tú quieras, pero él se limitaba a sentirse únicamente un obrero. Dice así la palabra de Dios. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás y ninguna de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado todo tu dinero con prostitutas, hasta haces matar el ternero gordo. El padre le dice: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer una fiesta y alegrarse porque tu hermano ha regresado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Imagínate qué pesimismo de este hermano mayor. ¿Se sentía amado? ¿Se sentía valorado? ¿Se sentía parte de la familia? Dice: yo cuántos años te he servido sin desobedecer ninguna de tus órdenes y nunca me ha dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Imagínate, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que sentirnos hijos de Dios, no únicamente obreros, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, capaz de disfrutar lo del Padre, capaz de disfrutar de los regalos, de los dones, de las gracias, de todo aquello que el Señor nos ha dado, y no convertirnos con el hermano mayor negativo, pesimista, reclamando, no sentirse capaz de poder adquirir algo de su propiedad de su papá para poder compartir y celebrar con sus amigos, dice la palabra. Lo mismo pasa con la mujer que le lavó y secó los pies a Jesús. Dice, y les pone el ejemplo Jesús en el Evangelio, narra aquella historia de una persona que le debía dinero y le debía a otro, y uno le debía más que el otro. Al final le dice, y les perdona a los dos la deuda. Le dice: ¿quién va a estar más agradecido? ¿El que le perdonaron poquito o al que le perdonaron mucho? Lógicamente al que le perdonaron mucho. Pues sí, dice, pues esta mujer, por tanto amor que ha mostrado, la cantidad de pecados se le han sido perdonadas. Y hasta le saca en cara a Pedro, dice: llegué yo, ni agua me ofreciste. Llegué yo, ni siquiera aceite me ofreciste. Y entonces Jesús aquí bajita la mano le saca en cara a Pedro, que pues fue un poco descortés. Dice: más en cambio, desde que llegué, esta mujer no ha acabado de con sus lágrimas lavarme los pies y con su cabello secarme los pies. ¿Por qué? Porque estaba mostrando mucho amor. Entonces, si yo me siento amado y valorado, voy a ser capaz de transmitir y compartir ese amor con los demás. Amén. ¿Vamos o vamos muy rápido? Siguiente. Sentir que sirves y amas. Entonces, primera parte, saber y estar consciente que Dios te ama. Segunda parte, sentirte amado y valorado. Y tercera parte, sentir que sirves y amas ¿a quién? A tu comunidad, a tu iglesia. O sea, yo soy una de las personas que a mi manera, yo siento que amo mucho la iglesia. O sea, yo ojalá un día que están grabando este tema, pero ojalá que no después va a decir: ay, Miguel, que mucho de la iglesia y mírenlo cómo anda. Pero yo siempre siento un amor hacia la iglesia profunda, por lo que es, por quien está en ella, por lo que hace por nosotros. Y Jesús mismo lo dice: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y podrán venir problemas, guerras, derrumbes, escándalos y todo,
ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. ¿Por qué? Por quien está dentro de la iglesia, quien la fundó, quien la protege, es Jesús, quien la guía es el Espíritu Santo. Entonces tú sentir que sirves y amas a quién, a la iglesia, al movimiento Jóvenes para Cristo, a tu comunidad, a tu párroco, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. O sea, te sientes de verdad servicial, amas de verdad a los demás. Porque mira, al final de cuentas no se trata, ay, siento bonito y siento que amo y voy a hacer esto. ¿Por qué? Como yo te digo, yo soy una persona, yo siempre me comparo con aquellos dos hijos que le dice el papá, ¿ve a hacer esto? Sí, sí voy ahorita. Y no va. Y al otro ve, nah, ¿ya por qué? Que siempre yo, que otro día. Y reniega y se pone al tiro y no va. Y al final de cuentas, ¿quién fue? El que había dicho que no. Y yo muchas de las veces, a lo mejor no está muy bien decirlo de esta manera, pero yo a veces muchas cosas que hago, ay, qué emocionado estoy de hacerlas, ay, qué contento estoy de hacerlo, uy, qué alegría me da hacer lo que estoy haciendo, porque a veces no siempre tienes esa actitud, esa emoción, esa alegría de hacer lo que estás haciendo, pero igual lo hacemos, ¿por qué? Porque hay amor entre nosotros, y eso lo sabe un papá, lo sabe una mamá, que se levanta en la madrugada porque su hijo está tosiendo, que se levanta en la madrugada porque su hijo está enfermo y se descobija y hay que cobijarlo, y eso lo sabe un papá y una mamá porque su hijo está enfermo y lo tiene que llevar al hospital, o sea, porque el amor se está expresando. Pero ay, qué amor tan grande tengo por mi hijo, que estoy bien contento, que tiene mucha fiebre y se me está muriendo, y lo llevo al hospital bien lleno de amor y de alegría. ¿Así es o no es? No necesariamente, a veces el amor duele también. A veces el amor también es doloroso. A veces el amor también tiene otra cara. Pero al final de cuentas, soy útil, soy servicial, sirvo para algo hacia los demás. ¿Cuál es mi labor? Entonces uno puede ser muy buen predicador, puede ser muy buen cantante, eres muy bueno para la cocina, eres muy bueno para dar raites, eres muy bueno para orar, eres muy bueno para visitar a los... O sea, cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro de la iglesia, de la comunidad. Entonces, ¿de qué manera yo puedo servir con esa seguridad que Dios me ha dado o Dios me ha enviado, ¿no? Y lo vemos, hay una frase que dice... amar hasta que duela, ¿no? Y estamos pensando en la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Y ella en una ocasión, un periodista estaba mirando cómo atendía a los enfermos, a una persona enferma que olía mal, que leproso, o sea, en una condición pues, un poquito fea, ¿no? Y le dice, madre, yo no haría eso ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa lo voltea a ver y le dice, yo tampoco lo haría. Porque ella no lo hacía por dinero. Ella no lo hacía por dinero, él lo hacía porque sabía que hay que amar al hermano. Hay que amar al otro. Y vamos a ver nuevamente lo que dice la alegría del Evangelio. Hoy ya te lo leí en el número 99. Pero en el otro número, en el 274, que es el que había dicho primero, dice así, número 274. Dice, para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto físico, por sus capacidades o por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios y criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y Él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su propia sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega.
Por eso, si logro ayudar a una sola persona a que viva mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Lo quise leer lento. Dice el Papa Francisco que cada persona es digna de nuestra entrega. Cada persona, independientemente, dice el Papa, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por la satisfacción que me brinde. ¿Por qué? Porque muchas de las veces le hacemos favores, ayudamos a alguien que sabemos que vamos a poder obtener un beneficio. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, muchos hermanos, muchas personas en las comunidades, que yo estoy casi seguro que si les pido un favor, me lo van a hacer. Que si yo les pido algo, me lo van a dar. Ahora, ¿tú tienes ese tipo de personas también a tu alrededor? ¿O tú eres esa persona que eres capaz de incondicionalmente entregarte o ayudar a alguien sin la motivación, como dice el Papa Francisco, sin la satisfacción que nos pueda brindar? Dice, sino porque es obra y criatura de Dios. Dice, por ello, si logramos ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de nuestra vida. Si logramos ayudar a una sola persona a vivir mejor, dice, eso ya es y justifica la entrega de nuestra vida. De esa manera nos lo presenta el Papa Francisco. Y una de las frases que más se me quedaron grabadas de este documento, que igual lo digo cuando se puede y trato de vivirlo y de creerlo, donde el Papa dice que prefiere una iglesia fracturada, ensangrentada, por haber salido a evangelizar, que una iglesia oxidada. ¿Por qué? Porque es muy fácil, para mí es muy fácil poder compartir la palabra, el mensaje en mi casa, a gusto, tomándome un tececito, sin manejar, sin estar batallando con el tráfico. Pero también tenemos que salir a donde sea necesario, a donde se nos necesite, hasta donde esté nuestra capacidad de hacer y de dar. Y una de las personas que podemos decirlo que lo hizo fue María. María es un ejemplo de entrega, de servicio, de amor, más allá de la idea equivocada que a veces tenemos nosotros de idolatrarla. María fue una persona humana que fue capaz de ir contra la corriente, contra la cultura, ir en contra del qué dirán. Creyó, hágase en mí según tu palabra. Y fue capaz desde un principio de dejarnos bien claro, hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. ¿Por qué? Porque ahí ya se estaba empezando a manifestar María, pero María sabía que ella no era en quien teníamos que tener la mirada plenamente, sino en su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Y me gusta también cómo lo presenta el Papa Francisco en este documento. Al final, dice que María fue capaz
de transformar una cueva de animales en la casita de Jesús. Yo ahí metí a José de corbata, ¿verdad? Porque José también es parte de este proyecto. Pero el texto del documento dice María, y yo quise involucrar a José. José y María fueron capaces de transformar una cueva de animales en la casita de Jesús. Qué bonito dice, ¿verdad? Qué bonito. Ahora tu casita, tu familia, tu casita. Y no quiero ofenderte, ni quiero ser así sarcástico ni agresivo, pero veámoslo, comparémosla. ¿A qué se parece tu familia? ¿A una casita de Jesús? ¿A una cueva de animales? ¿Cómo está tu casita? ¿Cómo está tu casita? Y estamos hablando de la casita física, ¿eh? Donde duermes, donde comes, donde vives, donde te bañas. ¿Cómo está tu casita? Tus hijos, tu esposa, tu pareja, tu papá, tu mamá. ¿Cómo está tu casita? Y ahora, ¿cómo está tu otra casita? De aquí. ¿Cómo está tu casita? Aquí en tu casita, ¿será una cueva de animales? ¿De odios? ¿De rencores? ¿De pleitos? ¿De negatividad? ¿De frustración? ¿O será una casita de Jesús? ¿Cómo está tu casita? Que Dios nos dé la gracia y el Espíritu Santo de ser como José y de ser como María. Que a pesar de estar en la oscuridad, en la cueva, en la persecución, en los momentos complicados de la vida, fueron capaces de transformar una cueva en una casa. Que ojalá que el momento difícil que estemos pasando seamos capaces de transformarlo en una bendición. Ojalá que los pleitos, problemas, enfermedades que estemos pasando los podamos convertir en un testimonio para mañana. Y que no permitamos que nuestra casita algún día se convierta en una cueva de animales. Repasamos rapidito. San Pablo tenía un objetivo: el Evangelio de la Gracia. San Pablo tenía una motivación, porque sabía que Dios lo amó y se entregó por él. San Pablo tenía una visión, porque sabía que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. San Pablo tuvo la experiencia, el encuentro donde fue iluminado en Damasco, donde dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo pasó esas 3 etapas y se convirtió en uno de los grandes evangelizadores, y a lo mejor el mejor. Objetivo, motivación y visión. Y para nuestra vida, sentir o saber que Dios te ama, sentir y saber que Dios me ama. Eso es de arriba para abajo, lo de Dios hacia mí. Ahora yo mismo me siento amado, me siento valorado, y ahora de aquí para allá, ¿soy capaz de amar? ¿Soy capaz de servir al otro? ¿Soy capaz de entregarme y sacrificarme para que alguien conozca al amado? Te damos gracias, amado Dios, en esta noche nuevamente. Gracias porque tu misericordia, Señor, sea derramada en nosotros. Te pedimos, Señor, para que a través de tu palabra, a través de este mensaje, Señor, se nos ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Que podamos nosotros mirar al hermano como imagen y semejanza tuya. Que seamos capaces, Señor, de aunque sea una sola persona, ayudarla a vivir de una manera digna.
de mirarlos, Señor, con ojos de misericordia, que podamos ser capaces de perdonar, de amar, de servir a otros, que seamos testimonios, Señor, de que somos discípulos tuyos, que los demás se puedan admirar, como dice el Papa Francisco, que queden admirados de ver cómo se aman. Y que podamos decir nosotros como Jesús, nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y que podamos ser como María, servir, ayudar, colaborar y capaces de convertir una cueva de animales en una casita de Dios. Que mi familia viva en la casita de Dios y que mi corazón sea la casita de Dios. Danos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.